La vida en la Tierra lleva aproximadamente 3.800 millones de años buscando la manera de sobrevivir en cualquier rincón disponible. Y en ese proceso ha llegado a soluciones tan radicales, tan extravagantes y tan absolutamente increíbles que desafían todo lo que creíamos saber sobre los límites de la biología. Hay animales que viven en volcanes activos, en el interior de reactores nucleares abandonados, en el fondo de fosas oceánicas donde la presión aplastaría un submarino militar, en desiertos donde no ha llovido en medio siglo y en el hielo perpetuo de los polos donde las temperaturas matan en minutos a cualquier cosa que no esté preparada para resistirlas. Estos no son animales de ciencia ficción, son reales, están documentados por científicos de las universidades más rigurosas del mundo y llevan millones de años perfeccionando trucos biológicos que los ingenieros modernos sueñan con copiar. Estos son 8 de los más extraordinarios. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. El tardígrado, el animal más resistente que ha existido jamás sobre la Tierra. El tardígrado, también conocido como oso de agua, es un microanimal de menos de 1 milímetro de longitud que vive prácticamente en cualquier lugar húmedo del planeta, desde los musgos de los tejados de las ciudades hasta las profundidades del océano. Lo que lo convierte en el caso más extraordinario de la biología de los extremos no es dónde vive normalmente, sino lo que soporta cuando las condiciones se vuelven imposibles. Los tardígrados sobreviven a temperaturas de 150 grados positivos y de menos 272 negativos, apenas 1 grado por encima del cero absoluto. Toleran presiones de 6.000 atmósferas y dosis de radiación ionizante 500 veces letales para un ser humano. Cuando las condiciones son insostenibles, entran en criptobiosis, encogen su cuerpo en una esfera deshidratada, reducen su metabolismo al 0,1% y pueden permanecer así durante décadas. En 2019, una nave espacial israelesa se estrelló en la Luna llevando tardígrados como carga científica. Los científicos estiman que algunos sobrevivieron al impacto y siguen ahí, en estado de criptobiosis, en la superficie lunar. Número 2. El pez de las nieves del Antártico, un vertebrado que vive en agua que debería congelarlo. Las aguas del océano Antártico alcanzan temperaturas de menos 2 grados centígrados, por debajo del punto de congelación normal del agua salada. Para cualquier pez convencional, esa temperatura significaría la muerte por congelación de la sangre en minutos. Pero el pez de las nieves antártico, del género Notocenioidei, lleva más de 25 millones de años evolucionando en ese ambiente y ha desarrollado una solución biológica que los científicos llevan décadas estudiando con fascinación: proteínas anticongelantes en la sangre. Estas glicoproteínas se unen a los cristales de hielo en formación dentro del organismo del pez y bloquean su crecimiento, impidiendo que se desarrollen lo suficiente como para dañar los tejidos. Es, en esencia, el mismo principio que los ingenieros usan en los anticongelantes para automóviles, pero inventado por la evolución millones de años antes de que los seres humanos existieran. Algunas especies de este grupo, como el pez de hielo de Crocodylus, han ido aún más lejos. Han perdido completamente la hemoglobina de su sangre. Su sangre es literalmente transparente, incolora, y aún así transporta suficiente oxígeno para sobrevivir porque las bajas temperaturas del agua antártica aumentan la solubilidad de ese gas. Número 3. El cangrejo yeti de las chimeneas hidrotermales. En el fondo del Océano Pacífico, a más de 2.000 metros de profundidad, existen grietas en la corteza terrestre por donde emerge agua a temperaturas de entre 300 y 400 grados centígrados, cargada de sulfuro de hidrógeno, metano y metales pesados. Son las llamadas chimeneas hidrotermales, y durante décadas los científicos creyeron que ningún animal podría vivir cerca de ellas. En 1977, cuando el submarino científico Alvin las exploró por primera vez frente a las Galápagos, el mundo de la biología quedó en estado de shock. Alrededor de las chimeneas había ecosistemas enteros, comunidades de organismos que no dependían en absoluto de la energía solar, sino de la energía química, un proceso llamado quimiosíntesis. Entre los habitantes más llamativos de ese mundo está el cangrejo yeti, Kiwa hirsuta, descubierto en 2005. Tiene el cuerpo cubierto de largos pelos blancos que, al microscopio, revelan su secreto. Esos pelos están repletos de bacterias quimiosintéticas que el cangrejo cultiva como su fuente principal de alimento. Vive en un ambiente de presión extrema, calor extremo y toxicidad extrema. Y ha resuelto el problema de la alimentación convirtiéndose en un granjero microscópico en uno de los lugares más hostiles del planeta. Número 4.
El escorpión del Sahara, un artrópodo que vive donde el calor mataría a casi todo lo demás. El desierto del Sahara es el desierto caliente más grande del mundo, con temperaturas en superficie que superan regularmente los 70 grados centígrados en verano. El agua es prácticamente inexistente en vastas extensiones durante meses. Sin embargo, el escorpión del Sahara, Androctonus australis, no solo sobrevive en ese ambiente, sino que prospera. Su secreto es una combinación de adaptaciones físicas y conductuales que los biólogos han ido descubriendo a lo largo de décadas. El exoesqueleto de los escorpiones tiene una capa de guialina, una sustancia fluorescente bajo la luz ultravioleta que actúa como filtro solar de alta eficiencia, reflejando parte de la radiación antes de que pueda calentar el cuerpo del animal. Pueden ralentizar su metabolismo de manera dramática en periodos de escasez, reduciendo al mínimo el consumo de energía y agua. Algunos escorpiones del Sahara han sido observados enterrándose a más de 1 metro de profundidad durante el día para escapar del calor superficial, saliendo a cazar únicamente por la noche cuando las temperaturas son tolerables. Y lo más sorprendente, se ha documentado que ciertos escorpiones pueden ayunar durante más de 1 año sin morir, sobreviviendo gracias a reservas de lípidos en su cuerpo y a un metabolismo reducido a niveles que no tienen comparación en ningún otro artrópodo conocido. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 5. El gusano de Pompeya, el animal multicelular que vive más cerca de un volcán activo. El gusano de Pompeya, Albinella pompejana, fue descubierto en 1980 en las chimeneas hidrotermales del fondo del Pacífico y lleva el nombre de la ciudad romana destruida por el Vesubio por razones más que obvias. Vive en tubos de papel que construye directamente sobre la superficie de las chimeneas volcánicas submarinas, donde la temperatura puede alcanzar los 80 grados centígrados en el extremo del tubo más cercano a la chimenea, mientras que el extremo donde tiene la cabeza está expuesto al agua oceánica a apenas 2 grados. Es el gradiente de temperatura más extremo al que se expone cualquier animal multicelular conocido. Durante mucho tiempo los científicos debatieron si realmente toleraba 80 grados o si pasaba la mayor parte del tiempo en el extremo más frío del tubo. Estudios más recientes, con sensores colocados directamente en su hábitat, confirmaron que el gusano de Pompeya puede tolerar temperaturas de hasta 105 grados centígrados por periodos cortos, convirtiéndolo en el animal más termorresistente que conocemos después de los tardígrados. Su secreto son bacterias simbióticas que cubren su espalda como una especie de lana protectora y que parecen actuar como aislante térmico vivo. Número 6. El oso polar, la máquina de sobrevivir en el Ártico. Puede parecer menos exótico que un gusano de volcán o un cangrejo de chimenea hidrotermal, pero el oso polar es uno de los estudios de adaptación extrema más sofisticados que la evolución ha producido en los últimos 200.000 años. Vive en el Ártico, donde las temperaturas en invierno caen regularmente a menos 40 grados centígrados y los vientos reducen la temperatura efectiva a menos 70. Su pelaje tiene 2 capas, una exterior de pelos huecos que atrapan el calor y una interior de lana densa que funciona como segundo aislante. Bajo el pelaje tiene piel negra que absorbe la radiación solar al máximo, y bajo la piel hasta 11 centímetros de grasa como reserva de energía y aislante térmico adicional. Las hembras pasan entre 7 y 8 meses en guaridas de nieve sin comer, pariendo y amamantando a sus crías, con el metabolismo en hibernación parcial. Al salir en primavera han perdido hasta el 40% de su peso, pero están vivas y con sus crías sanas. Es uno de los equilibrios fisiológicos más complejos y mejor ejecutados en toda la biología de los vertebrados. Número 7. La bacteria Deinococcus radiodurans, el organismo que sobrevive a la radiación nuclear. Técnicamente es una bacteria y no un animal, pero es imposible hablar de vida en lugares donde no debería haber vida sin mencionar a Deinococcus radiodurans, apodada por los microbiólogos como Conan la bacteria, en referencia al personaje cinematográfico de Fuerza Sobrehumana. Fue descubierta en 1956 cuando los científicos intentaban esterilizar alimentos con radiación gamma de alta intensidad y encontraron que una bacteria sobrevivía a dosis 10 veces superiores a las necesarias para matar a cualquier otro organismo conocido. Puede soportar dosis de radiación de hasta 1,5 millones de rads, cuando 100 rad ya son letales para un ser humano, cuando la radiación fragmenta su ADN en pedazos, lo que haría que cualquier célula normal simplemente muriera. Deinococcus lo reensambla en pocas horas con una precisión sorprendente, como si tuviera un mecanismo de reparación de ADN infinitamente más eficiente que cualquier otro organismo. Los científicos han encontrado versiones de esta bacteria en el interior de reactores nucleares desactivados,
en los ambientes más irradiados que existen en la Tierra, viviendo tranquilamente. Se estudia activamente como modelo para desarrollar organismos capaces de limpiar residuos radiactivos, y sus mecanismos de reparación de ADN son objeto de investigación en tratamientos contra el cáncer. Número 8. El pez del desierto del Valle de la Muerte, el vertebrado que vive en agua casi hirviendo. El Valle de la Muerte, en California, es oficialmente el lugar más caliente de la superficie terrestre, con la temperatura más alta registrada en la historia, 56,7 grados centígrados en julio de 1913. En ese mismo valle, en un pequeño manantial de agua geotérmica llamado Devil's Hole, es decir, el agujero del diablo, vive el pez más raro y más amenazado del mundo, el cachorro de Devil's Hole, Cyprinodon diabolis. Su hábitat completo es una cueva inundada de apenas 6 por 3 metros y medio, con una profundidad de hasta 120 metros, en cuya parte superior hay una repisa de roca donde crece la alga de la que se alimenta. El agua de Devil's Hole está permanentemente a 33 grados centígrados, tiene un nivel de oxígeno disuelto extremadamente bajo comparado con cualquier cuerpo de agua convencional y recibe luz solar directa solo durante unas pocas semanas al año. En toda esa cueva no viven más de unos pocos cientos de individuos en total, lo que convierte a esta especie en la población de vertebrados más pequeña y más geográficamente restringida del planeta, y llevan aproximadamente 10.000 años aislados ahí dentro, desde que el nivel del agua en esa región bajó al final de la última glaciación y los dejó atrapados en ese agujero geotérmico en el desierto más inhóspito de América del Norte. Lo que une a estos 8 casos, desde el microscópico tardígrado hasta el colosal oso polar, pasando por gusanos que abrazan volcanes y peces que viven en agua que debería cocinarlos, es una lección que la biología lleva 3.800 millones de años enseñando con una paciencia infinita. La vida no respeta los límites que nosotros le ponemos. Cada vez que los científicos han declarado que tal temperatura, tal presión, tal nivel de radiación o tal escasez de agua hacen imposible la existencia, la vida ha encontrado la manera de demostrar lo contrario. Y esa persistencia no es solo fascinante desde un punto de vista científico, es también una de las razones por las que la búsqueda de vida en otros planetas sigue siendo una hipótesis seria y activa para la astrobiología. Si en nuestro propio planeta hay animales que viven en condiciones que parecen imposibles, las posibilidades de que algo, en algún lugar del universo, haya encontrado también su propio truco para sobrevivir son considerablemente mayores de lo que querríamos imaginar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.